Miguel, ¿qué pasó con Chick-fil-A? Bueno, Dolly, recientemente hemos leído la noticia de que Chick-fil-A finalmente se rindió. Se rindió a las demandas, se rindió a la presión, se rindió a la agenda de los grupos LGBT. Y creo que para nosotros como cristianos esto representa una alerta, y una alerta triste, pero real. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde el cristianismo verdaderamente está siendo probado, donde las personas, líderes cristianos, están siendo probados y muchos de ellos lamentablemente están cayendo en la trampa. Chick-fil-A no es la excepción. Ya hemos hablado en otros programas de organizaciones cristianas que han cedido a la agenda LGBT y lamentablemente el resultado ha sido desastroso, porque los grupos LGBT no se contentan solamente con que los acepten o los toleren. Los grupos LGBT van más allá, quieren destruir todo lo moral y todo lo espiritual que hay en las organizaciones cristianas. Esta es una estrategia satánica y tenemos que verla de esa forma. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, es una advertencia. Chick-fil-A se ha alejado de los principios cristianos después de 7 años de estar luchando. Muchos cristianos hemos defendido y hemos apoyado y hemos demostrado que no necesitaban ceder en ningún momento, que estamos aquí, los cristianos, para apoyarles. Pero lamentablemente, ellos no quieren mantenerse firmes y han decidido dar un paso al costado y han rechazado apoyar a organizaciones cristianas como Salvation Army y Atletas para Cristo. Esto es una afrenta al reino de Dios. Directamente. No estamos juzgando, no estamos enjuiciando, Dios tendrá misericordia de ellos, pero tenemos que decirlo. La palabra de Dios claramente nos advierte que no debemos permitir amoldarnos a lo que el mundo quiere, sino que debemos mantenernos firmes en los principios cristianos. Debemos amar a los grupos LGBT, no causarles dolor ni daño, pero no debemos aceptar su agenda impuesta a nuestras organizaciones o a nuestros principios cristianos. De ninguna manera. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que debemos aprender de estas lecciones. El dolor va a estar allí por un tiempo, pero debemos seguir orando por organizaciones como Chick-fil-A para que Dios tenga misericordia de sus líderes y de todas las organizaciones cristianas que van cediendo y que van detrás de una agenda que no glorifica el nombre de Dios. Que Dios nos mantenga firmes a nosotros en nuestras iglesias, como individuos y como organizaciones cristianas que todavía estamos tratando de engrandecer el reino de Dios. Pero lo más importante de esto es mirar para no caer, para estar firmes. Como dijo el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire para que no caiga. Es decir, que se afirme cada día más en los principios bíblicos para poder mantener fuerza y resistir los embates de cualquier grupo, ya sea LGBT o ateísmo, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta la muerte. Tenemos el ejemplo de los Boy Scouts y cómo ellos varios años atrás capitularon a la agenda LGBT, dejando entrar personas LGBT en el liderazgo, entre los niños. Esta organización empezó netamente cristiana, muchos años atrás, y sirvió por años a la iglesia. Muchos niños han pasado por esas puertas y han aprendido, pero ahora, ¿dónde están?
En la bancarrota. En la bancarrota, poco después, poquísimos años después de ceder a la agenda LGBT, ahí es donde terminaron. Y nos da tristeza porque la bendición de Dios se quitó de ahí. Y la bendición de Dios es algo que se puede medir en dólares y centavos. Entonces nos entristece la ruta que han decidido escoger Chick-fil-A, pero no dejamos de orar. Y no dejamos de tomar el ejemplo, como dijo Miguel, por nuestras vidas. ¿Cómo vamos? Tenemos el ejemplo de Salomón, empezó bien, terminó mal. El ejemplo del rey Saúl, empezó bien, terminó mal. ¿Cómo vamos a terminar? Aunque hemos empezado bien, ¿cómo vamos a terminar nuestra vida? Dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta la muerte. Así que no dejemos bajar la guardia, sigamos fiel, siguiendo al Señor, sabiendo de que nos espera una recompensa, un premio, una corona. Gracias, Miguel. Que Dios nos dé la fortaleza para terminar en victoria hasta la muerte. Que Dios le bendiga.